la sesión. Bueno, mi idea en esta segunda parte es simplemente hacer una presentación. Yo pues diseñé un PowerPoint a partir de mi lectura de Agustín. Entonces la idea sería pues presentarlo y explicarlo un poco. Eh, bueno, por razones más como de señal, eh, voy a evitar colocarme en pantalla. En este momento me estoy colocando en pantalla, pero para, pues digamos, que no haya interferencia, pues no me coloco yo en pantalla, sino que se vea mi presentación. Entonces regálenme un segundo y ya les pregunto si la presentación se está viendo. Qué pena, ¿me pueden confirmar si la presentación se ve o por lo menos ya la pantalla completa se ve? Sí, profe. Ok, perfecto. Vale, gracias. Inicio entonces. Bien, entonces, pues simplemente este es el seminario de filosofía política medieval. La clase de hoy es pues sobre Agustín de Hipona, algunos apartados del libro 19 de la Ciudad de Dios, casi todo el libro, digamos. Esta sesión es del 16 de septiembre del 2025, bueno, a cargo mío. Iniciamos entonces. Bien, en el caso de Agustín, pues basta decir tres cosas con respecto a aspectos biográficos, ¿no? Claramente, pues al final es un autor clásico, yo lo llamaría una especie de bisagra de épocas, ¿no? Porque Agustín escribe temas medievales, pero es importante dejar en claro que Agustín vive bajo el Imperio Romano. El imperio no se ha caído. Agustín vive y muere eh, mientras hay un emperador en Roma. Eso es importante, ¿no? Nace en 354 y muere en 430 de nuestra era. Bien, teólogo, filósofo, orador y santo de la Iglesia Católica Romana. Su pensamiento anuncia la Edad Media, lo que decíamos ahora, eh, aunque vivió bajo el Imperio Romano, y su obra se puede considerar bisagra de épocas, ¿no? Ah, Agustín es natural del norte de África, lo que actualmente sería Argelia. Nació en una ciudad romanizada llamada Tagaste. Eh, Se hace abogado y orador en Cartago. Cartago queda en la actual Túnez, para luego, digamos, hacerse un nombre en esta profesión, tanto en Roma como en Milán. Yo quisiera hacer una claridad a este respecto. Claro, uno habla de Imperio Romano porque Roma era la capital del imperio, pero estamos en un tiempo, en la antigüedad tardía, donde la capital del imperio, la capital occidental del imperio, migró varias veces. Y aunque nos parezca un poco raro, Milán fue capital del imperio por lo menos por un pequeño periodo, ¿no? Cuando decimos que es capital del imperio es porque el emperador puso su sede ahí. Esa es como la cuestión, ¿no? Bien, Agustín tuvo al menos tres procesos diferentes de conversión. Una conversión a la filosofía, que curiosamente quien lleva a Agustín a la filosofía es Cicerón, o sea, la lectura de Cicerón, un autor que a mi juicio debería leerse más en filosofía. Segundo, hay una conversión al maniqueísmo, que era una especie de religión eh, de la antigüedad tardía. Y finalmente al cristianismo, ¿no? Este último le llevó a fundar una comunidad de estudio en Tagaste,
para luego ser ordenado sacerdote y obispo de Hipona, que es otra ciudad del norte de África. Valga la pena decir que Agustín se convierte al cristianismo en Milán de la mano de un importante obispo cristiano llamado Ambrosio, Ambrosio de Milán, que para nuestros fines es clave porque Ambrosio es el que le dice a Agustín que lea a Plotino, ¿no? A este importante filósofo neoplatónico, ¿no? Bien, para terminar el esbozo biográfico, simplemente pues Agustín morirá durante las invasiones germánicas lideradas por Genserico. Cuando le hablan a uno de invasiones germánicas, uno a veces no tiene en cuenta que en este periodo estos invasores llegaron incluso al norte de África. O sea, no son solo invasiones en lo que sería las actuales Francia, Suiza, Italia, etcétera. No, estos invasores llegaron hasta el norte de África, digamos. Bien, una de las cosas que puede ser interesante es que para ser un autor de este periodo, de Agustín se conserva casi completo lo que escribió. No todo, pero se conserva muchísimo. Estamos hablando de cerca de unos 30 volúmenes, por lo menos la edición en español ocupa aproximadamente esto, unos 30 volúmenes. Digamos que pues es es un buen legado, digamos, y para los investigadores es digamos, importante esto, ¿no? Frente a otros autores de los que queda mucho menos, ¿no? Y por último, pues claramente La ciudad de Dios de Agustín es indiscutiblemente su obra más importante, ¿no? Bien. Ah, perdón, es que yo de vez en cuando quito la presentación, pues para saber que estamos conectados, ¿no? Bien. Bien, generalidades sobre la política agustiniana, ¿qué es lo que nos interesa a este respecto, ¿no? Por eso estamos abordando este autor. Dice, Agustín sostiene que hay dos ciudades en la tierra. Ya hemos notado que estas dos ciudades no son ciudades físicas, digámoslo así, ¿no? Son dos maneras de organizar la vida, si se quiere, que son la celestial y la terrenal, diría Agustín. El fin o meta de la ciudad celestial es la felicidad y la paz del pueblo cristiano, tanto en esta vida como en la futura. Obviamente, lo que decíamos, la futura siempre pesa más que esta vida, pero en teoría esta vida es preparatoria de la futura, ¿no? Esa es la cuestión. Por su parte, la ciudad terrena busca obviamente también una felicidad y una paz, pero que de acuerdo a Agustín sería solo incompleta, porque lo que completa el proyecto está en la otra vida, ¿no? El modelo antagónico de Agustín, influenciado seguramente por el esquema maniqueo, se caracteriza por dos condiciones clave, que ya las vamos a explicar. Un marcado antagonismo y una noción de vida transmundana, como claramente ustedes lo han visto. Bien, el antagonismo o el hecho de que sean ciudades antagónicas es clave. Dice, no existe, en principio, reconciliación, tolerancia o modo de convivencia entre las ciudades. Es que sus fines son diferentes, ¿no? Esa es como la cuestión. Entonces dice, sus fines son simplemente incompatibles y claramente contrarios entre sí. Lo que unos piensan virtud, los otros lo piensan vicio y viceversa. Entonces, cuando la oposición es tan fuerte, es mucho más difícil el diálogo y la convivencia, ¿no? Esa oposición flagrante hace que cada parte sea un problema para la otra y que ello explique muchos de los conflictos a este nivel. Al tratarse de valores últimos de la propia vida, también es posible, tampoco es posible el diálogo verdadero, solo la negociación, la cual siempre resulta efímera y temporal.
yo quisiera hacer una claridad aquí sobre ese tema, ¿no? Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Se negocia lo temporal y se negocian los límites, tú aquí, yo allá, ¿no? Pero el diálogo, si lo entendemos incluso a nivel filosófico, platónico, si quieren, da la impresión de que el diálogo implica comprensión, ¿no? Comprender lo que el otro busca, lo que el otro quiere, lo que el otro espera eh, de su vida, lo que espera de nosotros, etcétera. O sea, da la impresión de que el antagonismo entre las ciudades que Agustín presenta da pie solo a la negociación, no necesariamente al diálogo, digamos, aunque sería interesante que hubiera diálogo. Bien, y el segundo aspecto es obviamente una política transmundana, ¿no? Hablamos de una organización sociojurídica en orden a la otra vida. Esto es fundamental, diría yo, para todo el seminario. Uno no entiende el Estado medieval si uno no tiene en cuenta que esa organización está hecha como escalera para otro mundo. Ese es el punto central aquí, ¿no? Entonces, por ende, es en el otro mundo donde se dejan las esperanzas de gozo, de felicidad y de paz. Atención, no significa que no se puedan ir construyendo desde acá, pero se considerará que lo que hagamos en la vida terrena siempre será imperfecto. Ese es como el punto. Bien, el mundo terrenal es un paso o preparación para otra vida después de la muerte que se considera cualitativamente superior. Ese es como el punto. Bien, yo dividiría más o menos, digamos, lo que acabo de mencionar son generalidades, ¿no? Ahora entro directamente con el libro 19. Yo dividiría el libro más o menos en unas tres partes fundamentales. La primera parte, que serían los capítulos de 5 al 9, finalmente ustedes notaron que al final son capítulos breves. El tema que reúne estos capítulos yo lo llamaría el problema de la mundanidad, ¿no? Cómo construir la ciudad de Dios en el mundo terrenal, ¿no? O por lo menos intentar hacer la escalera hacia la ciudad de Dios, ¿no? Que sería la otra vida. Dice Agustín, la paradoja de los santos es que aspiran al cielo, pero han de construir la ciudad de Dios en la ciudad terrenal, un lugar donde abunda la traición, la enemistad y la guerra. Ojo con estos tres conceptos porque prácticamente, como también nos lo recordaban los ponentes, Agustín se va a centrar en estos tres problemas concretos: traición, enemistad y guerra, como casi como definiciones de la terrenalidad, digamos. Y ya vamos a ver un poco hacia dónde va eso. Para Agustín, el destino del creyente no es el aislamiento, como sucedía con anacoretas y ascéticos, sino la ciudad, como previó Aristóteles, el son politikon, ¿no? Esto aun cuando estemos expuestos a la traición de los más cercanos, a saber, los miembros del hogar, los miembros del oikos. Atención, esto puede ser interesante por varios temas. Agustín piensa que a pesar de todos los problemas de la ciudad terrena, el destino del ser humano, y aquí en particular del creyente, es la ciudad terrena. O sea, es mejor vivir en una mala ciudad que vivir en aislamiento. Ese es el punto. Y por ende, eso implica una crítica a los anacoretas y a los ascéticos, que si ustedes recuerdan lo que había dicho Michel Foucault, al final estos anacoretas y estos ascéticos, que son estas personas que se van al desierto a enfrentarse contra el demonio y contra sus propias pasiones y a hacer ayunos y todo esto, según Michel Foucault, estos se rebelaban frente al poder pastoral de la iglesia, a pesar de que estaban buscando la santidad, ¿no? Entonces, en este caso, Agustín
considera superior eh, vivir la vida citadina y superior incluso para ejercer la santidad que irse al desierto a encontrarse con Dios y a hacer prácticas ascéticas, ¿no? Esa es como la idea. En ese sentido, volvemos a lo que decíamos ahorita. Agustín es más aristotélico de lo que parece a simple vista. Bien. ¿Vamos conectados? Sí. Ok. Bien. El primer problema que considera Agustín de lo que podríamos llamar la mundanidad es lo que yo llamaría la justicia terrena, que al final se le puede llamar simplemente pseudojusticia. Y ya vamos a ver que ese punto, por lo menos a mi juicio, me parece fundamental. Ya iremos viendo hacia dónde Agustín apunta con esto. Dice, la justicia terrenal para Agustín en principio no es garantía de nada. La ignorancia del juez es la desdicha del inocente, ¿no? Esa frase tan clave de Agustín. Y gracias a ese juez, el inocente sufre tortura y muerte por parte de una justicia presuntamente diseñada para protegerle, ¿no? Es una especie de paradoja a este respecto. La justicia terrenal no sabe distinguir entre el inocente y el culpable, acaba metiendo a la rueda de la tortura al inocente y con eso considera pues que ha cumplido su deber cuando realmente fue instaurada para proteger al inocente. Esa es como la idea, ¿no? Bien. El torturado confiesa un crimen que no ha cometido. El torturado en este caso, en principio inocente, pero al final cualquier torturado confiesa cualquier cosa. El torturado confiesa un crimen que no ha cometido para que el tormento cese, pero ello le lleva a la muerte estando libre de culpa, ¿no? Entonces también es una especie de paradoja, ¿no? Quiere que el tormento cese, confiesa cualquier cosa, y eso que confiesa es lo que lo lleva a la muerte. Cuando no es ignorancia del juez, se trata de presión por parte de falsos acusadores y de testigos engañosos, ¿no? Agustín da el nombre de miseria humana, lo dice literalmente, a esta necesidad social de dar castigo incluso a inocentes. En otras palabras, la sociedad necesita de chivos expiatorios para tener la sensación de que hay justicia. Esta, o sea, la sociedad no reclama pruebas, sino castigos. Por lo que, y esto es no solo en Agustín, tradicionalmente en Occidente ha sido así, ¿no? Que la sociedad no reclame evidencia, sino que reclama castigos, por lo que la evidencia cuando aparece resulta que es privada. Solamente un grupo muy pequeño, investigadores, personas con cargos de poder son los que tienen acceso a las evidencias, mientras que el castigo durante muchísimos siglos fue público, ¿no? En términos de Kafka, kafkianos, la sociedad requiere que haya proceso y castigo, aunque este sea injusto. De allí la necesidad de una justicia de otra clase. Atención, no sé si nos estamos entendiendo en este punto. Usted puede seguramente verlo incluso en las noticias o algo así. Da la impresión a veces que la sociedad se calma cuando hay castigo, o por lo menos cuando hay un implicado que fue atrapado. Nosotros como sociedad no tenemos idea si el personaje es culpable, si es inocente, no tenemos idea de las pruebas, no tenemos idea de nada, pero da la impresión de que o sea, de que respiramos tranquilos cuando sabemos que atraparon a alguien.
Ese es como el tema que está aquí, y es la crítica de Agustín a la justicia terrena, ¿no? Esa es como la cuestión. Ahora, con respecto a la última línea, si efectivamente la justicia terrena tiene todos estos problemas, tiene todas estas paradojas, y efectivamente parece presentarse como una pseudo justicia, da la impresión de que se requiere otra clase de justicia, una justicia divina, obviamente. Una justicia donde los jueces no pueden ser ignorantes, donde los testigos no pueden ser engañosos, donde los acusadores no pueden ser falsos o comprados o lo que sea, ¿no? Una justicia verdadera. Entonces, mire lo interesante del argumento. Agustín en este caso no se está metiendo con una prueba ontológica de la existencia de Dios o de la divinidad, o no. Agustín se estaría metiendo con una prueba, entre comillas, jurídica de la necesidad de una clase de justicia más allá de la terrenal. Es un argumento jurídico, digamos, o de derecho, si se quiere llamar así. Bien. Agustín sostiene lo que podríamos llamar unas gradaciones de lo político, donde, de nuevo, curiosamente, tiene convergencias aristotélicas, ¿no? Entonces dice, a diferencia de Aristóteles, la diferencia aquí es crucial, Agustín sí piensa que la ciudad es una, me disculpan el término si no está correcto en griego, una mega oikos, una casa ampliada. Es decir, no solo por acumulación, es decir, por número de personas, sino porque piensa que la ciudad debe gobernarse como la casa. Aquí vemos una diferencia, ¿no? Ojo, Aristóteles había dicho, sí, la casa se gobierna de cierta manera, pero la ciudad no. ¿Por qué? Porque dentro de la casa hay esclavos. En cambio, en la ciudad todos son libres. Por ende, no se puede gobernar a los libres de la misma manera que a los esclavos. Pues Agustín no tiene ningún problema en decir que la ciudad es casa ampliada. Ese es como el tema. Y la gran diferencia de estos dos autores. Al tiempo, la gran diferencia de estos dos autores en este tema concreto, ¿no? Al tiempo, el orbe mismo sería una sociedad de ciudades. Entonces tenemos la siguiente progresión. Primero, la casa, el oikos o la domus. De ahí viene la ciudad, la polis o la urbs. Y sumatoria de ciudades sería el orbe. Podríamos llamarlo cosmos o simplemente orbis, ¿no? El mundo, si se quiere. Bien. Agustín considera que la diversidad lingüística, este tema que lo tocamos ahorita en los debates, la diversidad lingüística es factor de desunión entre los hombres porque es la clave de la sociabilidad política, ¿no? Recuerdan, al final la diferencia entre griego y bárbaro era lingüística, ¿no? Y en tiempos romanos se mantuvo, ¿no? Los romanos y los bárbaros. Bien. Empecemos que las leyes se encuentran escritas en una lengua determinada y son el producto, decía Aristóteles, de una deliberación racional sobre lo justo y lo injusto. Por eso, una ciudad que controla territorios, a estos territorios les impone su lengua, como condición tanto de dominio como de paz. Ojo, aquí ya vamos anunciando el concepto de paz, que a mi juicio es el corazón de del libro 19 de Agustín. Y varias veces la paz se presenta como dominio, ¿no? Bien. De hecho, dice Agustín, cada traductor o intérprete de lenguas es a su vez un emisario de paz y concordia entre naciones, ¿no? Mantiene la paz porque mantiene la comunicación. Por ende, en teoría, la guerra nace cuando los canales comunicativos se pierden. Es como
como la idea. Sí, creo que hay una intervención. Sí, Jesús, adelante. Sí, tenía la duda de si entonces en ese sentido la paz puede ser considerada algo así como una instancia de poder en el sentido como de Foucault. Pues a mí me parece algo que es un poco paradójico, pero pues quería ver si eso es plausible aceptarlo. Sí, efectivamente, yo creo que parte de las paradojas de la paz en Agustín van por ese lado, van por ese lado. Em, de hecho, nosotros en español, bueno, y para mencionar ciertos fenómenos históricos, se utiliza el verbo pacificar, y no es no, digamos, su significado no es exactamente una serie de acciones que podríamos llamar amables o incluso respetuosas de los derechos de las personas, porque muchas veces se considera que se pacifica a la fuerza. Entonces ya vamos a ver que ese concepto de paz tiene bastantes aristas, es bastante interesante. Sí, Santiago, adelante. Gracias, profe. Eso que dice San Agustín acerca de la comunicación y de cómo la falta de, o bueno, la falla en los canales comunicativos es el inicio de la guerra. No sé si estaré equivocado, pero me parece un poco similar a la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Entonces quería saber si se podría hacer como un link entre Habermas y San Agustín en eso. Yo creería que es posible, yo creería que es posible tender puentes ahí. Eh, También quisiera de pronto hacer una salvedad. Claro, cuando uno piensa en esto de hablar la misma lengua y tal, lo que decíamos ahora, uno está pensando en términos de la misma sintaxis y de la misma lengua en términos eh, lingüísticos o hasta nacionales. Y aquí puede ser simplemente una manera de hablar de la comprensión mutua. Y de ahí es de donde nace la dualidad griego-bárbaro. O sea, el problema fundamental es que no hay comprensión con el bárbaro, no solamente porque el bárbaro hable otra cosa, sino porque el bárbaro vive de otra manera. Podría ser también la cuestión. Yo en lo personal en este tema concreto no conozco mucho a Habermas, pero no se me haría raro que hubiera la posibilidad de puentes a ese respecto. Ok, bien. Continúo la presentación. Bien, continuando con el problema de la mundanidad, eh, faltaban otros dos factores, la traición y la guerra. Entonces dice, la guerra es también un mal que se enfrenta en la vida terrenal, incluso si es justa. No deja por ello de ser dolorosa, ¿no? Es una necesidad que nunca se declara o se enfrenta por gusto. Eso también es clave. Y claramente para Agustín es intrínsecamente destructiva, ¿no? Es decir, que las sociedades se alisten para la guerra o se entrenen para la guerra no significa que les guste la guerra, sino que lo consideran una necesidad, ¿no? Es como, pues, guardadas proporciones, obviamente, es como andar con un paraguas, ¿sabes? No, es simplemente porque hay un hecho que ocurre que es la lluvia. En este caso, pues, la guerra y toca estar preparado para ella. Esa es la cuestión. Incluso si es una guerra justa, ese no es el punto, ¿no? Porque sea justa no significa que sea menos destructiva, esa es la idea. Por su parte, es casi una demencia humana, dice Agustín, confundir al amigo con el enemigo o viceversa, ¿no? La amistad parecía una consolación frente a los males de este mundo, pero es preferible que un amigo muera a que se presente como traidor. Lo que significa que las dos cosas son parecidas, ¿no? Cuando uno descubre que un amigo realmente era un enemigo,
es como si el amigo hubiera muerto, ¿no? Y probablemente la tristeza puede ser similar, ¿no? De esta tristeza por la amistad fallida nace la melancolía, un profundo sentimiento de tristeza intelectual que acaba por mover la mente hacia ciertas ideas filosóficas, ¿no? La melancolía es un concepto técnico, ¿no? Yo en este contexto no puedo, digamos, profundizar en él, pero es un concepto clave, lo va a ser también para el Renacimiento y para la era moderna, pero en principio basta con dejar en claro que para los medievales la melancolía es algo negativo, digámoslo así. Aunque mueva el pensamiento y todo esto, la melancolía, solo por ser un tipo de tristeza, es negativo. Bien. Entonces dice, en pocas palabras, es preferible que el amigo fallezca a que tuerza su camino y torne hacia el mal, a que deje de lado la virtud. Y volvemos al tema de la necesidad de lo divino, así como ocurrió con la justicia, con la pseudojusticia o la justicia terrenal. Dice, en lugar de un argumento epistemológico de la existencia de lo divino, Agustín opta por establecer su necesidad de lo divino desde lo jurídico. Aconseja la amistad de los ángeles, ya que ni mueren ni se depravan. Palabras literales de Agustín. Pero nuestra amistad con ellos no es sólida, diría Agustín, desgraciadamente, pues no pocas veces los demonios se hacen pasar por ángeles. Él piensa que es el engaño que sufrieron algunos filósofos, pensando en el famoso demón de Sócrates, no sé si lo recuerdan. Y dice Agustín, sus cultos, o sea, los cultos grecolatinos, las religiones grecolatinas y los juegos deportivos fueron prueba de ello, ¿no? Aquí hay una crítica, bueno, que hacen todos los padres de la iglesia a la tradición grecolatina, ¿no? ¿Cómo Zeus puede ser padre de los dioses si Zeus, pues, es un abusador, ¿no? Y es cruel y un montón de cosas, ¿no? Una divinidad a la que se le da reverencia no puede cometer delitos. Esa es como la idea. Entonces hablamos de una crítica clásica a la religión griega por parte de intelectuales cristianos, ¿no? Bien. ¿Estamos conectados? Sí. Bien, pasamos entonces al tema central, a mi juicio, de estos apartados del libro 19, el tema de la paz, ¿no? Lo que llama Agustín la paz eterna, y de nuevo, curiosamente, utilizando terminología aristotélica, lo coloca como el fin de todos los fines. Si ustedes recuerdan, para Aristóteles lo era la felicidad, según la ética nicomaquea. Para Agustín será la paz. Y habría que ver en las diferencias de estos conceptos qué es lo que se está buscando entonces como fin de todos los fines, ¿no? Porque claro, al hablar de paz y paz eterna, no es solo una paz individual, en el caso de Agustín, es una paz de la ciudad. Por eso con estas imágenes hago alusión a la Pax Romana, ¿no? De donde viene el término pacificar, ¿no? La Pax Romana era cuando alguien también tomaba el poder de tal manera que nadie se le podía rebelar, ¿no? Entonces también es una paz armada hasta cierto punto. Bien. La pax, en latín es paz, la pax como telos, como finalidad. La paz es el fruto de la virtud y la meta de la misma. Es el otro nombre de la felicidad, según Agustín. Una paz nunca turbada por el vicio o los enemigos. Es decir, una paz en la vida futura que sin embargo requiere construcción política en la tierra, la cual siempre será imperfecta y falible, pero que ayuda a preparar para la vida futura. Los bienes y los males de este mundo estarían o deberían estar encaminados hacia ella. Hasta los guerreros, dice Agustín, buscan la paz como fin, pues guerrean solo para reinar y dominar.
El punto de Agustín es que nadie guerrea por guerrear y que a nadie intrínsecamente le gusta la guerra. La guerra siempre es un medio, ese es como el punto. Es decir, bajo un régimen de paz donde impongan su voluntad. La paz es un fin, mientras la guerra es, por definición, un medio, una herramienta, un instrumento. En principio, se hace la guerra por la paz, pero nunca se firma una paz para buscar la guerra. El soberano castiga para mantener la paz, que al final es signo del orden y del dominio. Eso aquí también es clave, ¿no? Y lo que decíamos ahora, son una especie de paradojas a este respecto. No hay paz sin esas dos cosas, orden y dominio. Es más, las dos cosas serían como las columnas de la paz, digamos. Bien. Siguiendo con el mismo tema. El ser humano forma la sociedad con miras a que en ella reine la paz. Se teme más el caos, entiéndase el desorden, que un orden social injusto, por lo que se habla de pacificar, comillas, para endulzar conductas que pueden ser muy represivas, ¿no? Para tapar un poco el hecho de que esa pacificación no es exactamente amable. Agustín distingue la paz de los justos de la paz de los injustos, y la única diferencia es la durabilidad. La paz de los justos se conserva en el tiempo y es durable porque es verdadera y armónica, genera armonía. Mientras que la paz de los injustos es temporal, y esto por una razón, porque solo se mantiene en paz con una parte del todo. Esa noción me pareció clave. Para que exista verdadera paz, hay que hacer paz con todos, al menos entendiéndolo en términos de paz política. Si no, sería una paz de los injustos, y por ende, pues sería una paz quebradiza, digámoslo así. Aristóteles considera que la justicia es lo que reúne a los miembros de la sociedad, mientras Agustín piensa que es la paz. Puede que ambos conceptos sean antagónicos en algunos contextos, perdón. Entonces aquí tenemos otra diferencia entre Agustín y Aristóteles. O el fin es la justicia en la sociedad, o el fin es la paz. ¿Y qué implica tomar un camino o el otro? Bien. Agustín se esfuerza por hacer una especie de clasificaciones de la paz. Da por lo menos 8 definiciones diferentes de paz. Yo por lo menos pude ver en estas definiciones 2 grandes grupos. Una paz individual y una paz política, digamos. Y parece ser que la individual es condición de la paz política, lo que significa que al final Agustín se sigue moviendo en coordenadas grecolatinas. Entonces dice, paz individual, hay 4 manifestaciones: la paz corpórea, la del alma irracional, la del alma racional y la paz con Dios, ¿no? La paz corpórea es la complexión ordenada de las partes del cuerpo, es decir, que estas partes estén en su lugar y cumplan su función debidamente, que no haya enfermedad, digámoslo así, enfermedad, mutilación, etc. El alma irracional son los apetitos. Por ende, para que los apetitos estén en calma, pues las apetencias propiamente tienen que estar tranquilas, no desordenadas, digamos. La paz de la ratio, de la razón, sería la armonía entre el conocimiento y la acción. Es decir, por decirlo en términos contemporáneos, evitar la disonancia cognitiva, si se quiere. Y por último, si ustedes notan, estas primeras 3 paces serían propias de la filosofía griega, pero la cuarta, Agustín se la suma, ¿no? La paz con Dios, y es la obediencia del ser humano, del hombre, por la fe a la ley eterna.
Atención, yo de momento no voy a meterme con esto de la ley eterna, ese tema va a ser fundamental en Tomás de Aquino. De momento Agustín lo anuncia, ya luego profundizaremos en ese tema. Si ustedes notan, esta paz individual al principio sería algo como para ser un buen cristiano, un cristiano virtuoso si se quiere, pero todavía no hemos entrado a la ciudadanía, que es la que nos interesa especialmente en este caso. Tenemos entonces la paz social o política, dividida también en 4 tipos de paz fundamentales. El primero es la concordia, que es la paz de los hombres entre sí, de los seres humanos, de los ciudadanos, que se manifestaría en la paz del oikos o de la domus, la paz de la casa, del hogar, que es concordia entre quienes mandan y obedecen. La paz de la ciudad, concordia entre quienes mandan y obedecen. Bueno, aquí se puede hacer una claridad. Para que haya esta concordia, en teoría los que mandan, aunque tengan poder, tienen que mandar justamente. Digamos, si se puede hacer, también hay un matiz clave en Agustín. No insiste demasiado en eso, pero lo va diciendo una que otra vez. O sea, el mando tiene que ser justo, digamos, para que exista concordia. Entonces tenemos la paz del hogar, la paz de la ciudad, y por ende hay una paz del orbe, o la paz cósmica, digamos. Y dice Agustín que cada cosa ocupe el lugar y la disposición que le fue ordenada. La paz cósmica claramente no se cumpliría solo entre seres humanos. Eso se podría hablar de plantas, animales, etc. Aquí precisamente en este contexto quería aclarar un poquito qué significa o qué podría significar, al menos etimológicamente, esa noción agustiniana de concordia. Y si ustedes recuerdan, cordis en latín significa corazón. Concordiae se puede traducir como con el mismo corazón, estar de acuerdo o simplemente armonizar. Y si unimos esto con lo que Agustín ha dicho sobre la lengua y con lo que Aristóteles había sostenido de las relaciones no solo entre griego y bárbaro, sino entre los propios griegos, notamos que claramente el lenguaje es fundamental para la concordia, para estar de acuerdo. Es decir, los asociados, si se quiere, más o menos buscan los mismos fines. Eso es lo que hace que estén asociados. Esa es como la idea. Bien. Otro punto, más adelante hacia el capítulo 15, es lo que podríamos llamar la relación entre la paz terrenal y la paz celestial. Obviamente Agustín, como está hablando de 2 ciudades, cada ciudad tiene su propia paz, y como al final la ciudad celeste se construye desde la terrena, entonces tiene que haber alguna relación. Eso también es interesante en Agustín. Estas 2 ciudades conviven, al final conviven. Y en teoría solo después de la muerte o al final de los tiempos se separarán totalmente. Esa es como la postura. Dice Agustín: quien aspire a la paz del cielo no puede dejar de construir la paz terrenal. Dios ha mandado el amor al prójimo como a sí mismo, una ley cristiana, ¿no? Por ello, el paterfamilias, el que manda en el oikos, y el soberano habrán de ejercer su dominio en bien de los gobernados. Por eso Agustín considera que mandar es cuidar y ayudar. O sea, en principio no es un mandato tiránico, digamos. Dios mandó al hombre a dominar a las bestias, pero no a otros hombres. Eso es clave, ¿no? Agustín considera simbólico que los primeros justos fueron pastores y no reyes, ¿no? Por ende, volvemos a Foucault, piensa que el mandato se debe ejercer pastoralmente, no monárquicamente. En esto también
toma un poco de distancia de Aristóteles. Bien, en el caso del siervo, él lo define literalmente de la siguiente manera. El siervo es un prisionero de guerra que el vencedor decide dejar vivir y al que podría matar por derecho de guerra. Seguramente no lo hace por razones utilitarias. Es decir, en lugar de matar al vencido, prefiere que se vuelva su sirviente. Por eso Agustín enfatiza en que la denominación siervo deriva de servir, servicio, estar al servicio. Dice Agustín, perder la guerra y convertirse en siervo parece una humillación permitida por Dios a causa de los pecados del bando vencido. Es decir, como decía Aristóteles, perder la guerra es signo de falta de virtud. Recuerda Agustín que San Pablo recomendaba la humildad al esclavo y condenaba la soberbia del amo. Eso también puede ser clave en este contexto, ¿no? Ni Agustín, ni Pablo, ni el cristianismo en general abolió la esclavitud. Pero digamos que en algunos textos se trata como de suavizar un poco la relación. Esa es como la idea, ¿no? Que el amo no sea un maltratador, digámoslo así, y que el esclavo o el siervo en este caso, pues obedezca a su amo, a su señor, digamos. Antes que pensar en la abolición de la servidumbre, Agustín recomienda que el siervo abandone lo que se llama aquí el temor falso y que ejerza el amor fiel hasta que pase este mundo de iniquidad, es decir, hasta el final de los tiempos o por lo menos hasta la muerte del siervo, donde al parecer no se considera realista pensar en el fin de la servidumbre. O sea, eso creo que puede ser clave en este contexto, ¿no? Claramente Agustín, a pesar de que vive en la antigüedad tardía, sigue siendo pues un pensador de la antigüedad, ¿no? Digamos que las condiciones seguramente no están dadas para pensar en una abolición de la servidumbre. Entonces, quizás autores como este consideran que lo que habría que hacer es suavizar esas relaciones. Ese es como el punto. Hacerlas soportables, si se quiere. Bien, vamos terminando. Dice, al tiempo los amos han de tratar por igual a hijos y esclavos con miras al culto a Dios, ¿no? Hablamos aquí de igualdad de trato, no de igualdad política frente a la sociedad, que hemos insistido en ese punto en estas dos sesiones, ¿no? La virtud no es solo no hacer el mal, sino evitar el pecado del prójimo o castigar su, bueno, aquí me quedó mal la palabra, no es competencia, sino cometencia, castigar que el pecado se cometa, esa es la cuestión, ¿no? Se corrige a quien se castiga y se escarmienta a los demás. Eso explica por qué el castigo es público, ¿no? Si la casa es fundamento de la ciudad, diría Agustín, la paz doméstica redunda en la paz cívica. Primero hay paz en el hogar, luego paz en la ciudad y probablemente de ahí paz en el orbe, ¿no? Dice Agustín, los hombres sin fe buscan la paz terrena en los bienes y comodidades de esta vida. Por eso colocó esta imagen de Dionisio, ¿no? Mientras los fieles la buscan en las cosas eternas. Usan de bienes temporales, pero solo como viajeros. Ambos, o sea, los habitantes de la ciudad terrena y los habitantes de la ciudad celeste, ambos requieren bienes temporales, pero el uso que hacen de ellos es diverso. El problema del hombre terrenal, diría Agustín, es que anhela los bienes terrenales como si fuesen eternos, mientras que el hombre de la ciudad celeste puede vivir en la ciudad terrena de paso, o sea, en peregrinaje, ¿no? Y ayudar a construir concordia, pero jamás puede transar en el tema de las leyes religiosas. Y Agustín enfatiza en que esa es la raíz de las persecuciones. Entonces, aquí vemos también un punto que es clave.
los que arman la ciudad de Dios no solamente están pensando en los bienes celestes, sino que buscan adecuar la ciudad terrena en la medida de lo posible para que sea un trampolín para la otra vida. Y Agustín enfatiza en que lo único que no pueden transar son leyes religiosas, es decir, que su culto se prohíba o se persiga o algo por el estilo. Bien. Los cristianos, dice Agustín, aceptan cualquier oficio que no sea contrario a su fe. En principio, pues no aceptarían la prostitución, ser actor de teatro o ser gladiador o sacerdote pagano, ¿no? En teoría serían oficios en los que se acabarían cometiendo pecados, ese es como el punto. No obstante, parece que el cristianismo de la época no condena oficios como el tráfico de esclavos, que implica además algunas conductas que podríamos llamar non santas o simplemente pecaminosas, ¿no? Pues, no solo la trata misma de personas, sino el maltrato de estas personas, la venta de personas, etc., ¿no? Bien. Para Agustín, quienes solo esperan en la paz terrena desesperan, mientras que los creyentes tienen puesta su esperanza en los bienes celestes. Bien, yo voy dejando ahí, me quedaba como un par de diapositivas, pero yo voy dejando ahí porque ya la clase terminó, ya terminamos el tiempo. Igual no se preocupen, la presentación va a quedar claramente en la carpeta digital completa. Y pues también si de pronto hay alguna pregunta, en un minutico pues la respondemos. Ok, bueno, entonces, sin más preguntas, pues sí, ya es la hora. Entonces yo dejo ahí. Terminamos entonces por la sesión de hoy. Solamente recordarles lo que les decía. En 8 días no tenemos clase. Yo voy a escribirles un correo también a ese respecto. Entonces nos veríamos de hoy en 15 días. Vale, muchas gracias por su atención y buena tarde para todos y para todas. Gracias, profe. Ok.